los invitados, los que estamos aquí. Damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes. Dios siempre tiene un propósito por el cual estamos en algún momento en alguna iglesia, ¿no es cierto? Porque nos invitaron, porque vinimos por nuestra propia cuenta, porque Dios nos trajo, porque tenemos una necesidad, porque queremos orar. Hay muchas formas de poder explicar nuestra presencia en una congregación. Y en esta mañana damos gracias a Dios por eso. Y los felicito porque han cantado muy bien hoy día, pero las dos últimas canciones las cantaron mejor. ¿Se han dado cuenta o no? No sé por qué, creo que las saben más, de repente, ¿no? Y había una canción que decía, o una alabanza que decía, hombres de valor, y parece que está dirigido solamente a hombres, pero se refiere a ser humano, hombres y mujeres. Lo que pasa es que esa canción sale de una película cristiana, ¿no es cierto? Por eso es que, y se refiere a hombres que tienen problemas y luego algunos de ellos se convierten al Señor y dan buen testimonio de Él. Por eso la canción habla de eso. Y el otro, la última, que habló acerca del compromiso que tenemos con el Señor, con la obra, y que mi mejor adoración, ¿qué dice que es? ¿Cuál? La obediencia a la palabra de Dios. Muy bien. Entonces damos gracias a Dios por eso. En esta mañana vamos a compartir el texto que hemos leído en Primera de Pedro capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 al 11. Y vamos a hablar del compromiso y de la fidelidad en la obra de Dios. Hemos estado hablando de las ofrendas, hemos estado hablando de cosas económicas, porque así se mantiene la obra del Señor. Pero estamos aclarando de qué manera debe ser, porque en estos tiempos hay muchos que piden dinero, piden por aquí muchas cosas y de repente no son bien usadas o se aprovechan de ellas, ¿no? Por lo menos en esta iglesia, por la gracia de Dios, tratamos de que todo sea transparente y que los ingresos y egresos se puedan conocer por todos los miembros. Entonces, continuamos con este tema hablando ahora de que si no hay una buena administración personal, familiar de la economía y de las cosas que tenemos, la obra de Dios también va a padecer, ¿no? ¿Qué cosa hemos dicho en el domingo, hace 2 domingos? Que nuestras ofrendas son una respuesta de gratitud y adoración ¿a quién? A Dios. Eso es una convicción del cristiano. Yo doy mis ofrendas por gratitud y por adoración a Dios. Son como una extensión de nosotros mismos. Y también hemos aprendido que nuestras ofrendas son una respuesta comprometida con la obra de Dios, es decir, damos conscientemente, no damos solo porque nos piden, no damos porque todos dan, damos porque sabemos cómo se va a utilizar esas ofrendas en la obra de Dios. Entonces, hoy queremos hablar de que nuestras ofrendas, cuando son fieles y sostenidas, solo son posibles si tenemos una buena administración de nuestros ingresos, y eso tiene que ver un poco con cómo administramos las cosas que tenemos, lo que ganamos cada semana, quincena, mes, o en los negocios que se hacen, que hace cada creyente, ¿no es cierto? Vamos a orar un momentito para entrar en ese tema. Padre nuestro, te agradecemos a ti la bendición de tener tu palabra con nosotros y que esa palabra pueda estar vigente en este tiempo y hablar a nuestras necesidades que tú conoces, Señor. Te agradecemos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Permítenos poder entrar a esa palabra tuya y que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a comprender, a hacernos conscientes de qué manera damos lo que queremos y lo que te traemos a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces estamos en el pasaje de Primera de Pedro que hemos leído 4 del 7 al 11. ¿Quién escribe esa escritura? Primera de Pedro la escribe. ¿Hay respuesta?
Muy bien. Le escribe el apóstol Pedro. El que escribió más fue Pablo. Pedro escribe menos, pero escribe cosas importantes que coordina también con el apóstol Pedro. En algún momento el apóstol Pedro dice, hay algunas cosas que nuestro hermano Pablo comparte y no todas las entiende, ¿no? Porque Pablo tenía más academia, pues, ¿no? Había estudiado más y entonces hablaba muchas veces filosóficamente, hablaba de manera muy estudiosa, muy académica, y por ese motivo Pedro tiene que explicar un poco eso. Entonces, nos detenemos en 1 Pedro 4, 7 al 11, donde, ya no lo voy a volver a leer, pero quiero explicar, antes de llegar a lo de administración, quiero explicar algunas cositas que hay en la primera parte. El apóstol Pedro comienza diciendo, el fin de todo se acerca. ¿Qué significa Maranatha? Cristo viene, ¿no? Entonces los apóstoles, para entrar en el contexto, los apóstoles tenían la seguridad para ellos, en esos tiempos, hace más de 2000 años, de que Jesús se había ido, había resucitado, se había ido al cielo, lo habían visto, pero va a volver, y ha prometido volver. Pero lo que pasa es que ellos pensaban que iba a volver en unos meses, nada más. Entonces para ellos todo es apurado, rápido, y todas las cosas hay que hacerlas, hay que cumplirlas y hay que obedecerlas, ¿no? Y por ese motivo en el Nuevo Testamento principalmente se encuentra eso, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, porque ya es. El apóstol Pablo se atreve a decir, bueno, el que no está casado, ya no se case, ya el Señor viene, ¿no? Y también le dice a nosotros, el que está casado tampoco no preocupes soltar, ¿cierto? Tienes también una administración de la vida en tu familia. Pero el apóstol Pedro en este pasaje comienza diciendo el fin de todo se acerca. Entonces yo me puse a pensar en la segunda venida. ¿Qué pasaría si tú y yo nos ponemos en el caso de que nos enteramos que mañana viene Jesús? Se va a cumplir por fin, después de tantos años, que Jesús viene. ¿Cómo vendrá? ¿Cómo será eso? Fin del mundo. Todo cambiará. Nos ha dicho que ya no habrá corrupción, todo es justicia, todo es amor, todo va a ser gracia, porque en este tiempo, por más que luchamos, las cosas no cambian, o parece que no cambian, o a veces parece que la maldad más bien aumenta, ¿no es cierto? Entonces uno se pone en esa situación y me puse a pensar, ¿qué harías tú y qué haría yo si Jesús viene mañana? ¿Sería igual tu día o cambiarían algunas cosas? ¿Qué actitudes nuestras y acciones cambiarían si supiéramos que mañana viene el Señor? Si usted cierra sus ojos un ratito y se pone honestamente a pensar en usted mismo o usted misma, se va a dar cuenta que no va a ser lo mismo saber que el Señor vendrá en algún momento, pero si viene mañana, seguramente usted y yo haríamos otras cosas o priorizaríamos otras cosas en nuestra vida, ¿no? En nuestra familia, en nuestro trabajo. Si estamos haciendo lo bueno, yo diría, gracias Señor, porque tú has prometido que si hago el bien, tú estás conmigo y voy a ir contigo. Pero si estoy haciendo lo malo, tendría que cambiar las cosas, porque mañana viene y me va a tomar cuentas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Las cosas cambian, ¿no es cierto? Muy bien. Deberíamos vivir, alguien dijo que deberíamos vivir como que mañana ya es el último día y hoy queremos hacer las cosas más importantes de la vida. Ese pensamiento es lo que le ronda en el pensamiento del apóstol Pedro cuando escribe esta exhortación. Y cuando dice, el Señor ya viene, entonces comienza la exhortación. ¿Qué hay que hacer? Y miren que son cosas pequeñas, breves, pero muy importantes. Lo primero que dice el apóstol es, sean sobrios. ¿Qué dice? Sean sobrios, lúcido, vigilante, consciente de la verdad que estás viviendo
y que tengas control de tus pasiones y deseos. Todo eso significa ser sobrio. ¿Qué tal? Lo contrario de sobrio, ¿qué es? Será ebrio. El ebrio no se da cuenta de lo que hace, puede pensar que viene el carro y que no lo va a atropellar porque le va a ganar, y de repente tropieza o pasa algo, y lo peor. ¿Se dan cuenta? Pierde la lucidez que debe tener. En este aspecto, el Evangelio y el apóstol Pedro nos dice: el Señor viene, sean sobrios. En otras palabras, vivan libre de embriaguez física, o sea, que si a usted le gusta el vinito o alguna de esas cosas, pues tenga cuidado con eso y no se deje embriagar, porque va a hacer cosas incorrectas y no se va a dar cuenta. Y al día siguiente le van a decir: ¿usted hizo esto? ¿Cuándo? ¿Yo cómo? Si no le muestran un video, no hay evidencia, y entonces dice: pues ahí está el problema, ¿no? De verdad era yo, y uno pierde la razón o pierde muchas cosas en el camino de ir embriagado. Pero también hay intoxicación espiritual. Cuando uno se cree demasiado espiritual y cree que está por encima de todos, y de repente hay cosas que no están marchando bien. Piensa que es la voluntad de Dios, pero en realidad son cosas personales. Y a veces se puede uno dejar llevar por muchos predicadores que hablan de las cosas que te van a hacer bien, que esto dice la Biblia, etc. Pero igualmente una intoxicación espiritual. Algún día hablaremos de la característica de una intoxicación espiritual, porque no es algo que se esté hablando normalmente o que siempre se predique, pero es muy importante entender. Hoy día hay instituciones que ayudan a las personas que han sido intoxicadas espiritualmente en algunas iglesias, donde les han vendido ideas que ni siquiera están en la Biblia, pero como se han guiado por un líder que se supone es muy cercano a Dios, los han intoxicado. Entonces entiende la Biblia al revés, puede sacar muchas cosas de la Biblia, saber mucha Biblia, pero en realidad entenderla es diferente. Entonces hay instituciones que ayudan a esas personas que ya son fanáticos, no entienden, pero quieren seguir a un líder, ¿no es cierto? Pensando que es bueno. Eso también existe ahora en estos tiempos. ¿Qué cosa nos está diciendo el apóstol Pedro cuando dice: sean sobrios, abran sus corazones para hacer la voluntad de Dios? El Señor ya viene. ¿Qué es la segunda cosa que dice después de sean sobrios? Oración. Dice así: oren continuamente. La oración, pero ¿qué cristiano no sabe si es lo primero que se aprende es a orar? ¿No? Pero nos está diciendo, y el apóstol Pedro, en esos tiempos en que ya pensaban que venía el Señor muy rápido, había algunos que de repente todavía no entendían lo que es la oración, o de repente su vida de oración no era la que debiera ser. En otras palabras, le está diciendo: no se duerman en sus laureles. ¿Ustedes creen que han hecho algo bien ayer? Bueno, hoy día tienen que seguir haciéndola, y mejor todavía, porque si piensan que lo que hice ayer y se quedan con eso, hoy día ya no es lo mismo. No se duerman en sus laureles. Yo soy un hombre de oración, soy una mujer de oración, pero al día siguiente tu vida ya no es la misma. ¿Dónde está el poder de esa oración? Tú mismo y tú misma tienes que ponerlo en práctica. Y otra cosa importante que yo quiero resaltar más con respecto a la oración es que aquí nos hablan en plural. Oren. No dice ora en singular, dice oren. Y eso nos compromete a todos como pueblo del Señor. Ya no está hablando de la oración individual, que es muy importante y muy buena para cada uno. Si tú oras solo o sola en tu casa o en el lugar donde estás y le das tiempo a la oración, estás haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? No está completo. ¿Por qué? Porque el mandato principal es que ores en comunidad, en iglesia. El mandato es: oren para no caer en tentación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces,
si tú oras solo o sola, está muy bien. Pero si vienes a orar con la congregación el día que nos reunimos para orar, estás completo en cuanto a la oración. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene la oración? ¿Por qué? Porque el Señor quiere un pueblo unido, porque el Señor quiere un pueblo que tenga comunión, no que yo esté peleado con alguien acá y por eso no quiero ir a la iglesia, entonces mejor oro solito en mi casa. ¿Tú crees que la oración tuya va a ser oída? La Biblia misma dice, si tú vienes a orar y te acuerdas antes de dar tu ofrenda que tienes algo contra tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Ponte en paz con tu hermano. ¿Por qué? Porque tu oración va a tener estorbo. ¿Qué está diciendo entonces? Cuando dice oren todos como pueblo de Dios, abran sus corazones para comunicarse con Dios 24/7. Eso que está de moda en estos tiempos, ¿no? 24/7. No hay momento en que no estemos con el Señor. Tercera cosa que dice el apóstol Pablo, y todavía no entramos a la administración. Ante todo, ¿qué dice tu Biblia? A ver, les voy a dejar para que me digan qué dice. Ante todo, ¿qué dice? Ferviente amor. Ante todo, o sea, ante la oración misma, dice, acuérdate que tienes que amar a tu hermano, a tu prójimo, a tu iglesia, a los que trabajan juntamente contigo. El amor por encima de todo. Ámense fervientemente. Eso es como decir, como que haya fuego en tu corazón para amar a tu hermano, a tu hermana, a tu prójimo, al que te habla, al que no te habla, al que conoces, al que desconoces. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Ámense fervientemente porque les va a ayudar ¿en qué? A perdonar a los hermanos. Si yo trato de amar a mi hermano que me cuesta amar, de repente me cuesta porque alguna cosa pasó por ahí y no tenemos buena comunión. Me obliga la oración comunitaria, me obliga a acercarme, pedirle perdón o a perdonarle, etcétera, según lo que haya pasado. Pero de eso se trata. No se trata solamente de ven aquí oremos, hermanos, y cuando está lleno esto, ya, gloria a Dios, no. Se trata de cómo venimos a orar, cómo está tu corazón, cómo está mi corazón, estamos en comunión o no antes de orar. Amén. Entonces, la oración nos ayuda a perdonarnos y a mantener la unidad del Espíritu que dice el apóstol Pablo es el vínculo de la paz. La cuarta cosa que dice, para terminar esta parte, es, sean, ¿qué dice? Hospitalarios, dice, ¿no? Abran sus casas, sus hogares a los hermanos, y todavía dice sin murmurar. De repente había algunos que estaban de paso por alguna ciudad entre los hermanos y no tenían dónde dormir. Dice, denle alojamiento a su hermano sin murmurar. Ahora, ¿qué cosa pasa? El pueblo judío desde el Antiguo Testamento había entendido desde su ley, tenían el mandato de acoger a su hermano que no tiene casa. ¿Por qué? Porque ellos, todos los israelitas, habían sido errantes, emigrantes en el desierto. Estaban sin casa. Entonces serían los mejores para poder entender qué significa vivir sin hogar, dormir en la calle y pasar todas estas cosas. ¿No es cierto? Entonces el apóstol Pedro toma ese mandato del Antiguo Testamento y a los creyentes les dice alojen a sus hermanos que no tienen dónde dormir, ¿no? Y eso significa misericordia quiero y no sacrificios, por ejemplo. Ahora, ustedes dirán, no se puede alojar a cualquiera en este tiempo, ¿no? Nosotros alojamos aquí a algunos hermanos, la iglesia digo, y hay algunos que se han ido contentos y gracias a Dios por eso. Hay otros que han dicho, esto no me dejan un día más, que no puedo, que esto, que lo otro. Y hay algunos que hasta se han querido quedar, pero ¿no es cierto? Y esas cosas pasan. Hay que tener sabiduría, hay que tener discernimiento en estos tiempos, ¿no? Pero siempre
el deseo del corazón del creyente y de la iglesia es ayudar al que lo necesita realmente, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado de que todo se haga, como dice el apóstol Pablo, decentemente y con orden. ¿Amén? ¿Estamos despiertos o no? Amén. La cosa es que sigamos la idea. Ahora vamos a entrar a ese punto donde dice que debemos ser buenos administradores, hermanos. El siguiente versículo, ¿no es cierto? Hay que ser buenos administradores y el apóstol Pedro está pensando en la administración de los dones. Y por supuesto hay dones de predicación, hay dones de enseñanza, hay dones de muchos dones que la Biblia nos muestra y que vemos en nuestros hermanos cómo desarrollan sus capacidades para poder servir al Señor. Son dones que Dios nos ha dado, nos ha regalado, pero si los dones son regalos de Dios y nuestras vidas, y nuestro esfuerzo de cada día, y nuestro trabajo, y nuestras ganancias, y nuestros bienes, etcétera, vienen de Dios, entonces somos llamados a administrar todo eso, no solamente los dones, sino todo lo que Dios nos dio para vivir y para agradar al Señor. Entonces, nosotros decimos con la palabra de Dios, ¿somos dueños o somos administradores de lo que tenemos? Administradores. Según la Biblia, somos administradores. Entonces, cuídate mucho tú y yo de cómo administras tu tiempo, tu dinero, tus relaciones, tu familia, etc. Todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, ¿no es cierto? Ahora, con respecto a los administradores, entonces, esa es la convicción del cristiano y de la iglesia. Somos administradores y el dueño es Dios. Un día vamos a ir a dar cuenta de nuestra administración. Muy bien, y también de lo material, por supuesto, que a veces tenemos mucha dificultad. Y yo quiero tomar características de un buen administrador. Entonces les voy a dar algunos textos. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Por favor, búsquenlo. Primera de Corintios 4, 2. Es chiquito nomás. Dice así: característica principal del administrador. Ahora bien, ¿está ahí? A ver, leamos todos. 1, 2, 3. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado. ¿Cómo? ¿Cómo? Acuérdese de eso. Primera característica tiene que ser el administrador alguien al que se le entrega algo porque se le confía algo y luego se va. Y esa persona tiene que hacer su trabajo bien. Ahora yo pensaba fidelidad. Hemos aprendido a ser fieles cuando nos vienen. ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros entre nosotros. Yo soy fiel y cumplo lo mejor que pueda cuando estoy en la iglesia y todos me ven. No venimos pensando eso, parece como que nos sale, ¿no? Pero algunos son fieles cuando los observan. Cuando no los observan, libres. ¿Ah? Como cuando una persona vive todo el tiempo con su familia, ¿no? Y de un momento a otro se va a estudiar al extranjero. No está mi papá, no está mi mamá, que todo el tiempo me dice, levántate temprano, haz esto, haz lo otro, ahora puedes hacer lo que quieras. Eso es lo que a veces pasa cuando nos acostumbramos a ser fieles, cuando nos observan. Y cuando no, hacemos lo que nos da la gana. Pero todo tiene su consecuencia. Ahí nos damos cuenta, tenía razón mi viejo, tenía razón mi mamá. Cuántos se han esforzado por esto y ahora yo estoy haciendo lo que me da la gana. Me convenía ser fiel. Otros son fieles porque han firmado un documento que los obliga, ¿no? Aquí, después de bautizar, tenemos aquí una declaración: yo Josué tal, creo en la palabra del Señor, etcétera, y me comprometo a varias cosas. Un documento que me obliga. Y cada vez que quiero hacer de repente algo que no está allí, o lo contrario de lo que está allí, pienso, ay, pero he firmado. Y ahora estoy atrapado, pues. ¿Sí?
Algunos son fieles porque han firmado un documento que los obliga. En el matrimonio pasa también eso. Mucho cuidado. No me voy a meter más en ese tema, pero creo que me entienden muy bien. ¿El Señor quiere que seamos fieles solo cuando nos ven? ¿Sí o no? No. Aunque el Señor nos ve todos los días. Está todo libre para Él. O que seamos fieles en la obra solamente porque hemos firmado un papel. ¿Eso será lo principal de la voluntad de Dios? No. Esa firma es solamente un compromiso para ayudarnos a recordar lo que hemos dicho alguna vez. Pero no es que por eso tenemos. No es por obligación. Entonces, hay otros que sí han entendido la palabra y son fieles por conciencia y por el corazón. Son fieles porque son conscientes de quién es Dios, qué ha hecho Dios por su vida. Entonces dice, Dios me da la vida, yo quiero agradecerle. Dios me da este trabajo que yo le pedí tanto, quiero agradecerle. Y hay muchas cosas que recibimos de Él. El que tiene conciencia de Dios, hace las cosas para Dios, es fiel a Dios. También es fiel a su propia persona porque quiere vivir dignamente, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere sentirse bien, quiere vivir en paz. Si tú quieres vivir en paz, tienes que ser justo y justa con las personas que están a tu alrededor. Tiene que tener conciencia de las personas que ama porque ellas van a sufrir cuando uno no es fiel. Y aún del medio ambiente, hermanos. Otro día hablaremos o predicaremos o le pediría al consistorio que hablemos acerca del medio ambiente porque es algo que estamos sufriendo y los creyentes normalmente no hablamos de esos temas, de cómo cuidar la creación, de la ecología y de todas esas cosas que nos ayudan a tener conciencia de cuidar lo que Dios ha puesto como administradores en nuestras manos. Fieles por conciencia. Esperamos ser fieles por conciencia y no por obligación. Primera pregunta para ustedes. ¿Cuál es la primera característica del administrador? Fidelidad. Muy bien, apunten eso. Segunda característica, Mateo capítulo 25, versículo 1 y versículo 2. Hay una palabrita hermosa que nos desafía a muchas cosas buenas. Mateo 25, versículo 1 y versículo 2. ¿Está ahí? Lo leemos todos juntos. 1, 2, 3. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿cómo? ¿Cómo? Y 5 eran insensatas. ¿Dónde queremos estar? Bueno. Entonces ya saben lo que sucede, ¿no? La segunda característica es prudencia. Prudencia es ser precavido o ser precavida, que las cosas no me agarren a última hora y que esté corriendo de aquí para allá, sino que Dios lo haga con tiempo, ¿no es cierto? Y ahí nos desafía a conocer en nuestra administración qué cosa es una necesidad y qué es un deseo. ¿Qué tenemos que resolver de la necesidad o el deseo? La necesidad. Yo necesito eso, ¿no? Pero yo quiero eso, a mí me gusta eso, y aquí tengo una platita, ay, pero y entonces los demás, y priorizo a veces el deseo, y eso es un problema, ¿no? Un desafío, la precaución es un desafío para saber cuándo gastar y saber cuándo evitar. En otras palabras, la palabra del Señor te está guiando o nos está guiando a no ser botarates. Sí, hermano, la plata viene, la plata se hace, la plata, ¿cómo se dice? Hay como cancha, dice, ¿no? Bueno, ya, ahí por ahí va. Y el otro lado de ser amarretes. Tampoco te estoy diciendo que seas ni uno ni otro, sino que seas buen administrador de lo que Dios te da. Entonces, muchos de nosotros de repente hemos tenido problemas para que nuestros ingresos y egresos hagamos un presupuesto. Ayer Claudia les dio a los jóvenes el tema del ahorro. Hizo
una dinámica muy interesante y los chicos estaban haciendo su presupuesto con 200 soles nomás por una semana. ¿Cuánto gastan en esto, en el otro, en el otro? ¿Y cuánto ahorran? ¿Ahorraron? ¿No? Y era difícil, se demoraron, pero lo hicieron, ¿no? Y la mayoría puso, yo ahorro 10 soles, yo ahorré 15 soles, ahorró 5 soles, a alguien le pareció que no le alcanzaba, se gastó todo, hermano. Cero acá. Bueno, entonces era un desafío, ¿no? Tener un presupuesto de ingresos y egresos es algo muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los gastos prioritarios y cuáles son los secundarios, ¿no? Y dentro de eso entra en qué momento separo mis ofrendas, en qué momento separo mi diezmo, pensando en la obra, no pensando que, ay, el domingo me toca, mira, esto, el otro. Si usted llega con ese problema es que no ha sido buen administrador. Ahí paremos bola, como dicen los colombianos. Segunda característica, ¿cuál es? Prudencia. Tercera característica, en ese mismo pasaje, versículo 14-15. Versículo 14-15, Mateo 25, 14-15. ¿Lo tenemos ahí? Sí. Leemos 1, 2, 3. Porque el reino de los cielos es como un hombre y estos siervos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro 2, al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. ¿Por qué se fue lejos? Porque confiaba que los administradores iban a hacer bien su trabajo. ¿Cómo se llama la tercera característica? Responsabilidad. Un buen administrador o administradora de las cosas que Dios le da es responsable, ¿no es cierto? Y ser responsable está ligado a ser organizado y ordenado, o organizada y ordenada. Levanten la mano los organizados que tienen su casita bien organizada, su cuarto bien tendido y todo lo demás. Bajen la mano. No los voy a contar porque se van a poner mal. Son pocos. Son pocos en realidad los que tratan de hacer eso. Vivimos la vida corriendo de mi día, no tengo tiempo. Hago las cosas, pum, dejo las cosas por ahí tiradas. Y cuando vengo en la tarde o en la noche, ¿cómo es esto? ¿Quién quiere vivir en esta casa? No. ¿Se dan cuenta? Cuando no hay organización o orden, no estamos administrando bien lo que Dios nos da. Ahora, pero esos valores, hermanos, esos valores de responsabilidad, ¿dónde se aprenden? ¿Dónde se aprenden? En la iglesia no, en la iglesia se refuerza, pero donde se aprende es en el hogar. Si tu papá y tu mamá te enseñaron a ser ordenados y ellos mismos eran ordenados, tú vas a ser ordenado o te va a ser fácil a ordenar. Cuando seas joven, cuando seas adulto, cuando te cases, ¿no? Pero si no te enseñaron eso, no le dieron importancia por muchos motivos, te va a costar toda la vida. Te va a costar toda la vida. Y te vas a casar con un hombre ordenado o con una mujer ordenada y ya fuiste. Porque te va a hacer todos los días y esto, y el otro, y tú no te casaste para eso, ¿no? Tú quieres ser esposo si eres varón, no hijo. Quieres ser esposa y no hija. Entonces, hermanos, en ese sentido tenemos que ser responsables con las cosas que Dios nos da y aprender. Ya ustedes están adultos, hermanos, entonces ya no retrocedan que mi mamá tiene la culpa, que esto, que lo otro, olvídense de eso. A usted le toca. No me enseñaron, le perdono a mi papá o a mi mamá o a quien fuere y yo sigo para adelante, pero con el Señor. ¿Amén o no? Así debe ser. Si somos responsables, la obra del Señor no sufrirá descuidos económicos. Y en esta quería decirles algo más. Hablando de la misma experiencia de uno, porque uno vive todo esto. ¿Usted se compra un televisor? Bien chévere, bien bajancito como esto, todo lo demás, lo limpia el primer día, le saca luz de todo lo demás. Después de 3 meses quiero verlo haciendo lo mismo. ¿Ah?
O se compra un zapato y usted dice, nunca me compró un zapato caro, me voy a comprar porque eso dura más y todo lo demás. Pero lo usa pues 2 veces al año nada más y después lo tiene tirado por ahí porque usted no es ordenado. Entonces, ¿qué va a pasar con ese zapato hermoso, caro y todo lo demás? Se va a cuartear, se va a empeorar. Y cuando usted llega a poner, ¿y esto? Gastó de mal. ¿Se dan cuenta? Hermano, lo que usted compre para usted mismo, para su familia, tiene que cuidarlo. Y en eso, no sé si todos los peruanos, bueno, la mayoría de los peruanos no somos muy cuidadosos con las cosas, ¿no? Y claro, por salir del paso, por arreglar un problema, ponemos, por tapar un hueco, ponemos una casaca que nos proteja, tapo ahí para que no haga frío. ¿Qué es eso? Eso es mala administración, ¿no? Y tenemos que aprender a ser responsables con las cosas pequeñas que Dios nos da, porque después nos va a dar cosas grandes. Aprendamos de la palabra de Dios. Uy, tiempo ya. ¿Cuál es la tercera? Responsabilidad. Cuarta, el versículo 20 del mismo capítulo 25 de Mateo. Mateo 25, 20. Lo leemos 1, 2, 3. Y llegando, todos, aquí está, 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? He ganado. ¿Qué dice? He ganado otros 5 talentos sobre ellos. La cuarta característica de un buen administrador es saber invertir. ¿Qué les parece? Tiene que ver con nuestros negocios, con los que hacemos, grandes o pequeñitos, a los emprendedores, las emprendedoras que tenemos. Todos esos negocios, pequeños o grandes, tiene que saber usted dónde, cuándo, cómo, en qué momento. Y para saber eso, tiene que buscar de repente asesores, a los que saben más de esas cosas. Hay que saber diferenciar qué es un gasto y qué es una inversión, ¿no es cierto? Cuando hay mayor bendición, mayor debe ser nuestro aporte a la obra de Dios. ¿Usted ha invertido? ¿Ha perdido o ha ganado? ¿O hay parches? Puede pasar cualquiera de las 3 cosas, ¿no es cierto? Pero uno va aprendiendo en el camino, ¿no es cierto? Y lo que Dios le da a usted de sus bienes, de sus ganancias, de sus ingresos, tiene que saberlos invertir para sus necesidades y para la obra del Señor. Si es que usted y yo somos responsables, tenemos todas estas características y además sabemos invertir para no estar rascándonos la cabeza después qué hice con mi dinero. Pero si yo tenía tantos dólares y ahora estoy en la calle, ¿por qué? Y ese lamento duele mucho, ¿no es cierto? Y no esperemos eso. Última característica, hermanos, en el mismo capítulo 25, versículo 34 al 36, y de ahí nos salteamos al 40. Primero 34, 35 y 36. ¿Estamos? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, enfermo, en la cárcel. Ahora el versículo 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, cuando usted hace un bien con los bienes que Dios le ha dado, pequeño o grande, lo que fuere, el Señor no está hablando de cantidad, está hablando de corazón abierto para Dios y para su prójimo. Entonces, usted le está dando a Dios. Algunos dicen ahí a esas personas que están muy discriminadas, muy tiradas por aquí y por allá, que parece que se han denigrado tanto, al final, cuando tú le puedes ayudar y lo haces efectivamente, estás haciéndolo para Dios. ¿No? Dice, a mí lo hiciste. Entonces, la quinta característica será, si Dios te da, comparte tus bendiciones. Ese es el buen administrador.
No se termina ahí, hermanos, pero quiero dejarle ahí el pensamiento, la idea de un buen o una buena administradora. Si la obra de Dios necesita cosas materiales, si necesita bienes, si necesita dinero, los miembros que ya nos hemos comprometido con la obra del Señor somos los responsables por esa obra. No va a venir nadie más para regalarnos plata, no va a venir nadie más. Y como decía la vez pasada, si viéramos ofrendas y diezmos de acuerdo a la palabra de Dios que hemos estado estudiando hace 2 domingos y hoy, seguramente que tendríamos poquísimas, menos colladas que vender, menos actividades, que es un trabajón, pero aún así lo hacemos para la gloria de Dios y está bien que se haga, pero que se haga cada vez menos y que nuestras ofrendas, nuestros diezmos o lo que Dios nos bendiga, de acuerdo a la bendición que nos dé, demos para la gloria de Dios. Amén. Un buen administrador recibe recompensa de Dios y de su esfuerzo. La conclusión es, si somos buenos administradores de los bienes que Dios nos da, la obra del Señor tendrá lo suficiente para proyectar el Evangelio de Jesucristo al mundo. Que el Señor haga su obra completa en cada uno de nosotros y en la iglesia del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar un momentito, pidiéndole que esto que hemos entendido hoy se haga realidad en nuestras vidas personales, familiares y en la iglesia, en la obra del Señor, aquí y en todo lugar. Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestra vida, conoces nuestro trabajo, nuestro servicio, el corazón con el que venimos a ti, que tú no quieres y no buscas un corazón religioso, sino un corazón honesto, íntegro, que sepa decirte la verdad a ti porque tú la conoces toda, que sepa seguirte a ti, Señor, y servirte a ti por conciencia y no por obligación, por gratitud, porque hemos recibido tanto de ti. Y aún en medio de los problemas que hemos tenido, en medio de las luchas, de las pruebas, tú siempre has estado con tu palabra diciendo que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo eres ahora también, Padre. Te agradecemos profundamente todo lo que nos has dado, todo lo que nos has permitido tener, el esfuerzo que nos permites tener cada día, las fuerzas y las capacidades que nos has dado para hacer negocios, para trabajar, para servir, para ayudar a los demás. Ahora queremos ser gratos contigo, Señor, y darte no lo poco ni lo mucho, sino primero nuestra vida y nuestro corazón. Primero nuestro entendimiento de tu voluntad. Y ahora que somos responsables delante de ti, ayúdanos a ser buenos administradores y administradoras. Perdónanos si no lo hemos hecho como tú has querido. Perdónanos porque a veces nos influyen más los consejos o los malos ejemplos de otros lugares en vez de tu propia palabra. Pero oramos, Padre, que nos corrijas en el nombre de Jesús, porque necesitamos ser corregidos para honrar y glorificar tu nombre y que tu palabra pueda correr a más lugares, no solamente a nuestros vecinos, sino más allá de nuestras fronteras, y pueda predicarse tu palabra como tú, sí, Señor, quieres en este tiempo. Pero enséñanos a ser buenos discípulos y a ser buenos discípulos, porque si somos malos discipuladores o no somos buenos administradores, tampoco tendremos buenos discípulos que honran tu nombre más adelante. Permítenos dejar huellas para la gloria de tu nombre y para la bendición de tu obra, aun cuando ya no estemos aquí. Que se haga tu voluntad y tú glorifiques tu nombre en tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por la... Muchas gracias.